el calor que hace y la temporada tan complicada, ¿no? Para el tema de las presentaciones y de cualquier acto, pues muchos estaban de vacaciones, otros compromisos de todo tipo, ¿no? Entonces pues se agradece, ¿no? Y también a Monse y a Rafael por permitir, ¿no? Que estemos en esta sala tan agradable, con el aire acondicionado, con la bebida que nos han ofrecido, y luego van a ofrecer también una evaluación corporal gratuita, que luego más tarde tal. Y a Juan Emilio, que ha venido de Manilva expresamente para filólogo, presidente del Ateneo de Algeciras y bueno, escritor de una cantidad de libros, ¿no? Y un conocimiento muy grande, ¿no? Y diverso. Antes voy a poner dos pequeños vídeos. Uno es uno de promoción mío, un poco humorístico, y el segundo es el book trailer, que se basa en la sinopsis de la novela, que dice: Madrid 2006, miércoles santo. En un instante el mundo se ha derrumbado en torno a Ernesto. Despierta en mitad de la oscuridad, dolorido y confuso, para descubrir con horror que no se reconoce. Menguada su movilidad a causa de las heridas, solo logra arrastrarse unos metros. De repente distingue a lo lejos el sonido de cornetas y tambores de una procesión y piensa que no solo el Cristo vive días de pasión y muerte. Entonces llega un momento que la sed y el encierro resultan inabarcables y comienza a delirar. Envuelto en tinieblas, sus dedos palpan algo y se queda ahí, ¿no? Entonces, no, la he leído porque el tráiler es un poco para anticipar un poquito de qué va. Entonces, Monse, vamos a poner los dos vídeos primero. Hola, soy David Cabeza de Vaca y les presento La bicicleta de 4 pedales, una oscura travesía. Según la crítica, un experimento narrativo sin precedentes. Solo sé que me he dejado los cuernos para escribirla. Y cuidado, arrastrará sus emociones al límite. No descarte una llamada al 061. Ahora está ahí. Aviso. Si además no recuerdas quién eres, la desolación se convierte en agonía. De repente distingue sonidos de tambor. Entonces, bueno, Francisco, empieza... Sí. Bueno, la dinámica del acto va muy sencilla. Yo voy a hacer una breve introducción de la novela. Luego David hablará sobre ella, le dará un fragmento y luego ya empezaremos un debate con preguntas de parte del público y interactuamos entre nosotros para cualquier duda, cualquier detalle que queráis comentar. Pues siempre es interesante abrir la posibilidad de ese debate con el público. Yo estuve hace muy breve fecha presentando una novela con David en el puerto de Santa María, pero hay una diferencia grande entre ese momento y este, porque no había leído yo la versión definitiva de la novela en ese momento. Yo había leído la versión extendida, la versión larga que David me pasó, que tuve el enorme placer de leer, de prologar, pero esa versión larga luego, aconsejado yo creo que correctamente por asesores y demás, él decidió de eliminar parte de la trama que no fuera nuclear y reducir un poco el número de páginas para que no fuera tan voluminoso. En ese intervalo, desde la presentación en Puerto Santa María, ahora me ha dado tiempo de leer la versión nueva.
Yo era muy reacio a que eliminara páginas, porque me parecía cuando leí la versión extensa que estaba bien, que hay libros largos y no por ello hay que reducirlos, ¿no? Si tuviera que reducir, yo sé, los pilares de la tierra, que Forest, pues yo creo que eliminaría parte importante. Entonces yo no soy muy dado a aconsejar que una obra se tenga que reducir por el mero hecho de que tenga muchas páginas. Hay ediciones con muchas páginas, con letras más pequeñas y no pasa nada. Pero David no siguió mi consejo y decidió pelearse de nuevo con la novela. Se ha tirado unos cuantos meses desde que yo hice el prólogo y leí esa versión definitiva, y tengo que reconocer que la versión reducida, nueva, ha ganado en agilidad, ha ganado en dinamismo, ha ganado en que facilita la lectura y prácticamente no ha eliminado nada nuclear, nada importante que fuera determinante para la historia. Algún día supongo que no se resistirá a sacar la versión larga como hacen los directores de películas, pero tengo que reconocer que sí, que ha quedado bastante más atractiva para el público esta versión reducida que la que yo leí en su momento. He disfrutado mucho estos días leyéndolo, me he dado un poquito de prisa para tenerla preparada para hoy. Y sí, como he dicho esta mañana en Onda Cero con María Quirós, pues sí, la verdad que tengo que reconocer que ha hecho una muy buena disección de la novela, dejando lo imprescindible y eliminando aquello superfluo que se podía eliminar. Lo ha hecho con precisión de cirujano y ha quedado una versión interesante. Yo he estado cotejando algunos momentos lo que había antes, lo que ha quedado, y la verdad que sí, que es verdad que lo ha hecho muy bien. Eso es un mérito enorme. Gracias. No solamente es difícil escribir una novela, pero que todavía más difícil es cuando tú te propones pelearte con el texto y dejarlo verdaderamente interesante, lo verdaderamente pues, relevante. Y bueno, me la terminé antes de ayer para poder tenerla hoy en día, y la verdad que ha ganado en agilidad, ha ganado en agilidad la historia, y ahora me parece que está bastante bien. Y bueno, la verdad que lo más llamativo de esta novela, como yo siempre digo, es que el término novela, que hay gente que ha escrito muchos libros, como Nuria y como otros escritores, Jesús, que tiene también una novela que va a presentar en septiembre, en Sudeste, muy interesante, Viajeros en el Tiempo. Aquí hay gente que sabe de esto. Pues el término novela es un término que muchas veces es un cajón desastre. Se llama novela a un montón de cosas diferentes, y simplemente novela es un relato que es tan extenso que ya pasa a llamarse novela, pero no tiene unas reglas definitorias de la novela. Así que hay muchos tipos de novela. La novela tiene muchos apellidos, ¿no? Novela negra, novela de ficción, novela de terror, novela romántica. Pues David hace un totum revolutum, hace un cóctel y mezcla muchísimos géneros, ¿eh? Muchísimas temáticas, y le sale un producto bastante interesante, un híbrido que, como él mismo dice, pues es un thriller pues bastante original y también pues bastante complicado en cuanto a la trama, pero ya digo que con la reducción que le ha hecho ahora se lee mucho más fácilmente. No es una novela fácil de leer, te pide mucho esfuerzo al lector, te pide concentración, te pide que estés plenamente en la novela leyéndola, no te permite
que estés pensando en otra cosa, en problemas del trabajo, en problemas familiares, porque como te vayas de la novela, te das cuenta que esas 4 o 5 líneas que has leído con la cabeza en otro sitio, tienes que volver para atrás porque te has perdido, ¿no? Es muy exigente en ese sentido, porque tiene referencias muy ricas de muchísimas cosas, ¿no? Tiene una amplia cultura, David, tiene muchísima lectura, tiene muchísimo bagaje cultural, y el que tenga ya una cierta edad reconocerá muchísimos guiños a elementos de la cultura, pues, de los años 80, 90, incluso series de dibujos animados, tópicos, anuncios, y es un disfrute, ¿no? Para el que tenga ya, como yo, 60 años, pues es un disfrute porque te recuerda mucho a muchas cosas que ya queríamos olvidar. Y es muy difícil hablar de la trama, ¿no? Con lo que ha dicho David, de este hombre, Ernesto, que como habéis visto en el book trailer, se despierta y no se reconoce, está magullado, herido, escucha pues los tambores y cornetas del miércoles santo en Madrid, una procesión, y entonces su imaginación ya empieza a compararse con Jesucristo, lo que pareció Cristo en su pasión, y él pues ya también está buscando pistas de lo que ha podido sucederle, encuentra un cuaderno por allí perdido, y a partir de entonces empieza una reconstrucción de qué ha podido pasarle, en la que se mezcla la realidad, la ficción, el sueño. Muchas veces lo que está en la realidad está mezclada, contaminada por los sueños. Está también el delirio que provoca la situación en la que está. Por lo tanto, ahí se mezclan muchos estados mentales que hay que estar muy atentos para no confundirlo y para estar siempre pendiente de lo que pasa. Con lo que ha leído David y con lo que habéis visto, no se hace spoiler ninguno, porque la novela empieza así, con esa situación, pero luego es un laberinto que va teniendo muchas capas, como una cebolla, quitando elementos para poder llegar a la conclusión. Y el lector que empieza la novela es diferente al que la termina, porque la novela te da tanto vapuleo, tantos vaivenes en cuanto a cuestiones que te haces tú mismo totalmente en momentos dados. Hay tanta filosofía, hay tanta psicología, hay tantos elementos morales, éticos, que tú tienes que plantearte continuamente pues un feedback de lo que estás leyendo, ¿no? Para que tú no puedes leer de forma lineal, porque tienes que ir, cada vez que vas leyendo un capítulo, tienes que ir un poquito peleándote contigo mismo para ver qué has leído y cómo te ha influido lo que has leído, ¿no? Entonces es un libro que te manipula, ¿no? Que no es un libro como los japoneses de usar y tirar, ¿no? Que coges un libro en la estación de metro y cuando llega a tu destino lo depositas en una papelera para que lo coja otra persona, porque ya no tienes que sacarle ningún contenido. Yo creo que yo, que me lo he leído ya 2 veces, la edición larga y la edición corta, pues esta vez que lo he leído con más tranquilidad, pues he aprendido muchas más cosas y he captado detalles que se me habían pasado desapercibidos en la primera lectura. Y mira que lo leía atentamente y de forma concienzuda, pero es un libro que hay que leerlo varias veces por un periodo de tiempo por medio, porque cuando vuelves a él vas descubriendo muchos detalles que se te pasan desapercibidos, porque es un aluvión tan grande de estímulos que tienes que ir pues estando atento a cada uno. Por lo tanto, se nota que es un libro que a David le ha costado 5 años y pico desde la pandemia por aquí, que empezó con un juego con Jesús Esteves, que se retaron a escribir, ahora lo contará David, un relato
Y ese relato ha terminado en 2 novelas magníficas que he tenido el placer de leer en ediciones antes de la imprenta y de hacerle los prólogos. Y bueno, ese reto que nació en 2020 ha cristalizado en estas 2 novelas. Y bueno, la verdad que se nota lo mucho que ha tenido que trabajar David para crear esta obra, y se nota que él no ha tenido prisa por publicarla, ¿no? Muchas veces al escritor le entra la prisa por publicar lo que tiene entre manos, porque hay un momento en el que estás corrigiendo tanto que te planteas que no vas a acabar nunca de corregir. Es un síndrome que tenemos los escritores, que como no cortes y publiques, te tiras años y años dándole vuelta a la historia y nunca estás contento. Por lo tanto, para acabar con ese síndrome hay que publicar la novela. Que hay erratas, en todas las novelas hay erratas. Yo he leído novelas de las más grandes editoriales del mundo y en todas hay erratas. Incluso tengo un libro en mi biblioteca que tiene un sello pegado en la última página que pone: este libro no contiene ninguna errata. Y la palabra errata está con H. Es increíble, lo tengo como una pieza de coleccionista. Y sí que contenía alguna, ¿eh? Además de la palabra errata, que estaba mal, contenía más de una. Así que la primera edición está para eso. Hasta que tú no lo tienes en papel, en tus manos, es muy difícil que tú abarques todo. Tú lo lees en una pantalla, en el ordenador, la vista ya no juega malas pasadas, el ordenador va a ir temblando, te vas... Y hay veces que por mucho que leas ese párrafo no encuentras una errata, porque muchas veces nuestro cerebro, sabéis que tiene también un efecto que cuando lee una palabra mal, la interpreta bien. Entonces es muy difícil de ver muchas veces las erratas, ¿no? Y la primera edición está para eso, para tenerla en las manos tranquilamente, y el autor ya con un lapicito va marcando las erratas que tiene, y ya la segunda edición sale perfecta. Yo con mi novela, que publiqué hace poco, me pasó lo mismo. Hasta que no la tuve en papel y la leí, no me di cuenta que tenía un par de erratas graves. Entre ellas, el nombre cambiado de un personaje, que pues molestaba mucho para la comprensión de ese párrafo, ¿no? Y hasta que no saqué la segunda edición, pues no conseguí ya que el libro estuviera inmaculado de errata. Entonces, ese proceso lo tiene que sufrir ahora David. Se te cae el mundo encima cuando ves una errata en el libro, eso es normal, lo padecemos todos, pero es totalmente imposible, prácticamente, que lo miren 20 correctores, de sacar un libro sin una errata. Es muy difícil, muy complicado. Así que para eso está también pues este libro en papel ya, con esta edición muy cuidada, con esta portada que es totalmente pues atractiva, hipnótica. Es muy importante el título y la portada en un libro, porque tú ves este libro en el escaparate de una librería y te entra ganas de entrar y comprarlo, solamente viendo la portada, ¿no? Porque tiene mucho simbolismo y te atrapa, ¿no? Y el título es lo suficientemente enigmático, esa metáfora de la bicicleta de 4 pedales, para tú saber por dónde tira la acción, de qué quiere decir la bicicleta de 4 pedales, que ahora lo explicaré. Así que yo creo que ha merecido la pena esperar estos años, ha merecido la pena esperar casi 10 años de Escritos Caníbales, que ya lo acompañé yo entonces. Me ha dado mucha alegría ver a la madre de David, que hacía muchos años no la veía, que estuvimos de gira por entonces también con Escritos Caníbales, y ahora pues con la bicicleta de 4 pedales. Y bueno, hay muchos temas que van surgiendo en la novela, que ahora David hablará sobre algunas cosas, y luego pues las preguntas saldrán seguramente asuntos que tendráis ganas de saber, y como hicimos en la presentación, que estuvo muy bien, en el Puente Santa María, luego saldrán cuestiones que tanto David como yo pues contestaremos, y para que no se quede ninguna duda, ninguna cuestión en el tintero. Así que le doy la palabra ya a David, que él vaya hablando sobre su obra.
Sí, gracias por tu palabra tan generosa. Y bueno, como bien ha dicho, el tema surgió en el 2020 a raíz de la declaración, ¿no?, de los estados de alarma ilegales, ¿no?, según la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues claro, la libertad de deambulación y de movimiento quedó restringida, ¿no?, ilegalmente. Y bueno, entonces digo, voy a centrarme en mi libertad mental, ¿no?, ya que la física, el monopolio de la fuerza la tienen arriba, ¿no? Pues digo, me voy a centrar en libertad mental. Y ya hablando con Jesús, como ha comentado Juan Emilio, pues creo que fue el que me sugirió pues escribir un relato breve, 5 o 6 folios, para, en base a unas 5 palabras que se eligen al azar, 5 o 6 palabras, y con ellas pues se elabora un relato. Y bueno, empezamos, y a la semana o 10 días ya lo teníamos prácticamente, ¿no? Y les recuerdo que él me dijo, no hay prisa, ¿no?, si se ha prorrogado el estado de alarma otra vez. Si esto no se sabía, ¿no?, estaba la variante H1N1 muy agresiva, ¿no? Y entonces pues seguimos escribiendo, y claro, llegó un momento que ya la historia, ¿no?, como la levadura igual que le da cuerpo al pan, ¿no?, pues fue cogiendo consistencia de historia, surgían personajes, surgían nuevos conflictos, localizaciones, y llegó un punto que comprendí que podría llegar a ser una novela, ¿no? Y que, bueno, y a partir de ahí, pues ya, en base a este relato breve, fui generando ideas un poco sin un planteamiento previo, porque en una novela no es fundamental, Juan Emilio, pues un planteamiento previo de personajes, de una escaleta con qué estructura de la trama, de la subtrama, tiene que tener un orden, si no te vuelves loco. Pero yo, o lo mismo, no estoy bien, ¿no?, de la cabeza, y me puse a generar espontáneamente un montón de ideas. Y bueno, también tuve que eliminar, suprimir, tal, es una locura realmente, hasta que, bueno, que llegué a una obra que tenía pues unas 700 páginas, entonces tuve que eliminar muchísimo. Es un trabajo de hacer y deshacer, borrar, ir para atrás, para adelante, y al final quedaron en 500. Eso fue, quería yo sacarlo en Navidad del 2025, pero había algo que era demasiado, eran 500 páginas en ese momento, y digo, es demasiado, vamos a darle otra pasada, ese otro filtro, y se ha quedado en la actual, que ya pienso que está bien, 370 páginas va bien, ¿no? No hay que dar tanto castigo a los lectores, y ahí se ha quedado. Entonces, claro, la pregunta, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, del cine de cuatro pedales, ¿no? Una oscura travesía, ese es el subtítulo. Y bueno, el título tiene un simbolismo, pero en principio se refiere a un objeto que el protagonista en su infancia, pues, es llevado a veces en esa bicicleta de 4 pedales, ¿no?, por un motivo, ¿no?, tiene una limitación en tal, ¿no? Y entonces, pues el significado se puede entender que todo el mundo en la vida, ¿no?, todo lector, toda persona, pues a veces pues necesita, ¿no?, la ayuda de alguien, ¿no? La bicicleta de 4 pedales, pues puedes, en la travesía de la vida, ¿no? Ahí dice oscura travesía porque, bueno, tiene mucha oscuridad, ¿no?, la vida. Entonces, pues todo, el simbolismo del título es que cualquiera puede sentirse que viaja en una bicicleta de la vida, ¿no?, de la travesía de la vida, y que más que nada hay trampas más que otra cosa. No quiero ser pesimista, la alegría es muy bonita y todo eso, pero la realidad es una, ¿no?, y no hay que decir la verdad siempre. Entonces, la historia pues empieza con este hombre, Ernesto, que el conflicto fundamental de inicio, de que se encuentra herido y se despierta, ¿no?, y no sabe dónde está, ni se reconoce a sí mismo, Entonces, a partir de ahí, se puede arrastrar unos metros, encuentra algo,
que le ayuda un poco a... Él quiere saber realmente, claro, qué pinta ahí, cómo ha llegado, en base a qué, y tiene que reconstruir, empieza de su infancia un poquito a unir cabos, ¿no? Y ahí pasan muchísimas cosas, ¿no? Es que es difícil, y sobre todo el objetivo inicial, que también se le falta al lector, es saber qué le ha pasado, qué le ha ocurrido, cómo uno. Entonces hay miles de cosas en mitad de eso hasta llegar al desenlace. Entonces, pues bueno, hay eso, como dice Juan Emilio, una mezcla de géneros, mucho de todo, ¿no? Es difícil, ¿no? Y no quiero tampoco adelantar spoilers, ¿no? Dar la información. Yo les invito a que lo lean, y luego pues opinen con crueldad si hace falta, porque en esta vida hay que estar acostumbrado a todo, ¿no? A que te den palos y que te den besos, de todo es necesario. Entonces, yo estoy dispuesto a dar. Y si tiene alguna pregunta, pues... Sí, como dice David, pues ha mezclado no solamente géneros, sino también ha utilizado distintas técnicas, narrativas. Es una novela experimental, una novela con muchas también fusiones de distintas técnicas. Él la daba mucho a algunos autores que la han marcado en su vida, y uno de los estilos que también se reconocen es el realismo mágico, pero no un realismo mágico al estilo ya de García Márquez, sino que ya ha evolucionado, mezclado con otras formas de visión de la técnica narrativa. Y bueno, la verdad es que la forma de estar contada también es muy original, porque según cómo va atravesando el libro, pues hay muchas sorpresas. Hay incluso otros idiomas, así como un personaje que habla en portugués, hay un portugués mezclado con el español, hay también palabras que están como en clave, porque hay también un lenguaje secreto ahí dentro de la novela, y es muy, muy interesante ir poco a poco desvelando todo el armazón argumental de la novela, que ya digo, no se puede contar en pocas palabras porque sería imposible, y es imposible hacer spoiler porque tienes que ir página a página y no te da tregua, ¿no? Porque pasan muchísimas cosas y hay muchísimos detalles que ir pues llegando a él para llevarte a la siguiente página, ¿no? Y ahí, como hemos dicho, yo en el prólogo he dicho que es como una matrioska, ¿no? Esas muñecas rusas, que hay una muñeca dentro de otra, porque hay que atravesar distintas capas para llegar al núcleo de la cuestión. Y también antes comentábamos, antes de que llegarais, con los propietarios de esta preciosa sala, este precioso negocio, pues que hay una frase que dice: cuando termina el libro es cuando empieza la verdadera aventura, ¿no? Porque cuando termina el libro es cuando tú tienes que plantearte qué has leído y cómo te repercute en ti, en tu forma de pensar, en tu mente, cómo ese libro te ha manipulado. Es decir, que tú tienes que hacer como una especie de examen de qué te ha aportado el libro, qué te ha gustado, qué te ha parecido interesante, qué es lo que no te ha gustado, y no puedes dejar el libro terminado y ya olvidarte de él, mucho menos. Tienes que estar dándole muchas vueltas durante muchos días, estará esa historia en tu cabeza y tú tienes que ir tomando decisiones de qué te ha aportado y qué conocimiento y también qué beneficios puedes tú sacar de esta novela, porque aunque es una novela de ficción, pero tiene mucho caudal de conocimientos que el psicólogo, que es David, te plantea, también pensando en que tú vas a aprovechar esos materiales si eres capaz de entenderlo y de comprenderlo y de digerirlo, ¿no? Por lo tanto, no es una novela de evasión ni de entretenimiento, ni una novela que dejes a un lado, sino que es una novela que te exige mucho. Antes comentábamos que tenemos la costumbre
muchos de nosotros de leer varios libros a la vez. Él comentaba que estaba leyendo 3 libros, yo también estoy leyendo 3 libros a la vez. Pero si uno de los libros que está leyendo es La bicicleta de 4 pedales, pues No leas más. cuando regreses después de leer los otros 2, es difícil que lo dejes para pasar a lo siguiente, y yo muchas veces obviaba la lectura de los otros 2, lo dejaba para más adelante, hasta que no hubiera leído 4 o 5 relatos, 4 o 5 capítulos seguidos de la obra de David, porque si no, es que me costaba trabajo abandonarlo para centrarme en el otro libro, y quería esa atención que estuviera enfocada a este libro. Y los otros libros, algunos de ellos eran por cuestiones de trabajo, pero no quería dejar y volver a otro libro, sino quería terminarme cuanto antes la novela de David, porque estaba totalmente enganchado y estaba totalmente ya deseando tener un ratito libre para volver a la novela y ver qué pasaba. Y siempre, lo que pasa siempre, tú intentas elucubrar qué va a pasar, qué le va a pasar al personaje en las siguientes páginas, ¿no? Eso es inevitable. Tú siempre intentas ponerle cara al personaje, te metes en su mente, te metes en su cuerpo, y tu mente de lector hace que tú te imagines lo que va a pasar. A veces aciertas y a veces no aciertas, pero estás deseando comprobar si lo que tú has pensado que va a pasar es lo correcto o no. Y la mayoría de las veces no aciertas, ¿sí? Porque David te va llevando por donde le da la gana, y además te va haciendo unos libros ahí que por mucho que tú intentes no encuentras el camino. Claro, esa es la clave, pienso, de que el conseguir que el lector no deje el libro, porque yo mismo me canso del libro que para la página 30 o 40 me interesa 500.000 libros. Entonces, si consigue, que lo conseguiré en un porcentaje, ¿no? En X, ¿no? Que el lector no se canse, ¿no? Y quiera continuar, ¿no? La capacidad de enganchar, ¿no? Pues está muy bien, claro. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Y bueno, ya el veredicto es de los lectores. Es una historia muy densa, que cuesta trabajo meterte en ella, pero una vez que te metes ya no quieres salir. Entonces yo os recomiendo que tengáis paciencia, que no lo abandonéis en la página 30 ni 50, porque seguramente llegará un momento en que ya no podáis dejarla, pero hay gente que estamos acostumbrados a las lecturas fáciles, y cuando ves una lectura complicada que te exige mucho, tienes la tentación de abandonarlo, pero yo os recomiendo que no abandonéis, porque después os vaya a alegrar de llegar al final. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis preguntas o...? ¿Una pregunta? Para que Jesús, cuéntanos un poquito de... ¿Estás de acuerdo cómo surgió la idea esta? No, voy a preguntar, los personajes parecen japoneses, asiáticos. Bueno, tiene sí, el personaje principal que sale en el trailer sí, tiene un origen asiático, ¿no? Local y tal. Pero luego, bueno, hay de diferente, ¿no?, origen racial, personajes, ¿no? O sea, hay de todo. Pero está encuadrado en Japón. Tiene referencia, está encuadrado en principio en España, en diferentes localizaciones, Madrid, Granada, incluso Algeciras. Y luego pues hay parte que se desarrolla en Japón, otra parte en Estados Unidos, ¿no? De viajes que hacen ciertos personajes, peripecias, aventuras, y en Madrid, muchísimo en Madrid, la clase. Entonces, bueno, no puedo contar más. El personaje quiere reconstruir lo que ha pasado. Claro, quiere. El final, David, el final nos va a sorprender. Yo soy de las que pienso que si el final sorprende, irá un giro extraordinario. Si la novela es buena, tú vas a recordar siempre esa novela por el final. Y si no es muy buena, vas a recordar esa novela por el final, Sí, ¿no? bueno, yo quizás, no sé, Juan Emilio puede decir... Yo he pretendido que sí, claro, que sea sorpresivo, ¿no? La trama y todo eso. Pero no quiero yo adelantar
¿Pero te va a sorprender el final? Yo creo que sí. ¿Sí? Pienso que sí. Que llega un momento que ahí... Te sorprende todo. El principio, la mitad y el final. Cada página te sorprende. Entonces, bueno, ya espero la crítica. David, ¿el libro es autoeditado o Autoeditado, es sí. autoeditado directamente? Sí. No me he ido a ninguna editorial, he buscado yo la manera. No has tenido corrector ni nada, todo Sí, lo has bueno, hecho. me han corregido, Juan Emilio me corrigió, luego tengo otro maquetador, el ilustrador. He buscado profesionales independientes. Y bueno, y al final, pues, alguna vez me he equivocado con el maquetador primero, porque no me entendía, tal, me decía cosas que estaban bien y yo mismo veía que no. A veces quizás sea una manera más sencilla, ¿no? El tema editorial, que lo tienes todo, ¿no? Pero claro, eres ya menos dueño de la novela, eres menos... Entonces, en principio me he buscado yo el tema. Las habichuelas. Mira. Sí, pero ¿cómo lo vas a comercializar? Comercializar, bueno, en principio, aquí se puede comprar, luego está en librerías de Cádiz, Algeciras, intentaré alguna más, y en Amazon está en versión electrónica y en versión de papel, en Amazon. Estuvo número 1. Fue número 1 en el lanzamiento en España, en la categoría de viajes, porque está relacionado con viajes, y en Estados Unidos también fue el número 8 en thriller, Mystery Thriller. Tuvo un lanzamiento muy bueno, ¿no? No sé, me gustaría la portada o lo que sea, porque claro, no hay pocas referencias iniciales, ¿no? Y tuvo una buena acogida, la verdad que sí. Entonces, bueno, está disponible el libro, pues, sobre todo en Amazon y en alguna librería. Y las distintas presentaciones Y las presentaciones que haga, que por aquí antes, ya tendremos en septiembre otra en... claro, queremos hacer en el centro documental, una más institucional, ¿no? Vendrá la concejala quizás, ¿no? Del documental sudamericano. A finales de septiembre, primero de octubre, haremos otra. Y no sé, una feria del libro, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Todo moverse mucho. El tema de la localización, ¿has viajado a esos sitios para documentarte o alguno? Algunos sí he estado presente y otros me he documentado. Por ejemplo, en Japón no he estado y me he documentado y claro, hay un trabajo ahí que no solo es cultura que yo pueda poseer, ¿no? Sino que trabajo de documentación de ciudades, pueblos, tal, entonces costumbres, tradiciones, todo eso ha sido por documentación, no por presencia. Pero bueno, hay de todo, hay también estos lugares, por ejemplo Granada, ¿no? Granada lo conozco muy bien, entonces ahí sí está tal y como lo recuerdo, ¿no? Cuando estuve allí. ¿Qué ese aspecto tienes plasmado que deseas estudiar también dentro de la novela? Sí, también, siempre hay parte biográfica, hay, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O cosas que has vivido, que has visto en otras personas cercanas o tal, lo adaptas, ¿no? Le pones el nombre del personaje y ya vas elaborando la subtrama, la trama, y sí, hay parte biográfica, claro, ¿no? Y parte de rebeldía, ¿no? En algunos temas, de inconformismo, hay mucho cuestionamiento de la autoridad, de la opresión, ¿no? Ese tema como Saramago, ¿no? Que trata mucho ese tema de un poquito de la injusticia, ¿no? Que puede haber en tantas cosas, ¿no? De la mentira, ¿no? Que es lo que abunda hoy en día, ¿no? En todas las facetas de todo. Entonces, pues hay ese sustrato, sin ser un libro de denuncia, sin ser un ensayo, pero algunos personajes pues dejan caer disconformidades, ¿no? con el estado de las cosas y del funcionamiento de la sociedad. ¿Que hay un solo narrador o varios? No, uno, es primera persona. Primera persona, Sí. ¿no? ¿Todo el libro primera persona? Sí. Difícil Todo. eso, ¿eh? Es difícil, la verdad que sí. Complicadísimo. A ver, pero lo mismo
ha podido quedar mal. Es decir, es complicado, pero... No, ya, no, pero existen Existen. personas, vamos, pero que es más complicado que el narrador omnisciente, ¿no? Claro, que lo ve desde fuera. Que todo, en Sí. primera persona solo puede hablar por lo que él ve Sí. o Y su cree. vivencia, ¿no? Y lo que ha vivido. ¿sí? Claro. Reduce Claro. la... 300 páginas en primera persona, eso es un reto Sí, importante, o sea que tiene que ser importante. Bueno, sí, ya me comentarán, ¿no? Cuando lo veas. Claro. Y bueno, pues... si no hay nada más, bueno... más que nada es cuestión de leerlo, si es que esto tampoco es... porque podemos dar muchas vueltas, ¿no? Claro, ya, si me pregunta, pasamos a la firma y venta de ejemplares. No lo compramos, ¿eh? No había encontrado media paquete. No, claro, ya por eso. Y dejamos las incógnitas, claro. Entonces, nada, pues damos por finalizado esto, ¿no? Gracias por venir a todos. Pues nada, Una foto, ¿eh?